Si acaso nos visitan, déjenme darles la bienvenida una vez más. Mi nombre es Vidal y el Señor nos concede estar aquí semana tras semana. Sirvo como uno de los pastores de nuestra iglesia. El Evangelio, cuando lo predicamos, o la razón que estamos estudiando la palabra de Dios, es porque la Biblia no nos fue dada para evitar tragedias. La Biblia nos fue dada para saber qué hacer cuando experimentamos tragedias. ¿Qué significa ello? Significa que este mensaje de los 10 mandamientos que hemos iniciado y que estamos hablando ha sido dado para nosotros, en nosotros, precisamente para poder entablar una conversación de que cuando, no sí, pero cuando suceden tragedias, sepamos cómo procesar esto, porque como dije hace un momento, personas han fallecido. Esas personas que han fallecido, nuestra confianza y nuestra plegaria y nuestra preocupación es que ellas o esas personas hayan tenido un encuentro con Cristo, porque es lo que les da esa certeza de poder entrar a vivir con Cristo el resto de la eternidad. Pero para aquellos que quedamos, aquellas familiares, hijos, padres, hermanos, después de la tragedia, después de que sucede lo que nunca pensamos que iba a suceder, ellos necesitan ahora no solamente la presencia de Cristo, pero necesitan la perspectiva de Cristo para navegar las tragedias. Entonces, cuando pensamos en lo que hemos hecho como iglesia, y este verano hubo múltiples personas que salieron a las naciones, el punto de salir a las naciones no fue el compartir solamente de Cristo. Ese fue el principio, pero el punto es de que las personas que reciben a Cristo o reciben el mensaje de Cristo es para que ahora naveguen, para que procesen la vida a través de Cristo. Entonces la oración de esta mañana no es simplemente de que estas personas se acerquen a Dios, pero que procesen la vida a través de Dios. Es el proceso, o es lo que llamamos de ser discipulados, o empezar a adoptar la mente, la fe, el corazón, el sentir de Cristo en la vida de ellos. Inclusive como padres de familia, nosotros esto lo vemos todos los días, porque algunos de ustedes han tenido el privilegio de ver a sus hijos casarse. Y cuando ustedes los ven que sus hijos se casan, la oración no es solamente que se casen con una persona que tenga afinidad en la fe o que sean cristianos, pero que ahora su matrimonio de ellos sea procesado a través de los lentes de Cristo, a través de la vida de Cristo. Como padres, algunos tenemos el privilegio de ver a nuestros hijos entrar a un nuevo nivel académico, la high school, middle school, la universidad. Y nuestro deseo es de que ahora que entran a esa etapa, naveguen esa etapa a través de los lentes de Cristo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. El libro de Deuteronomio, que es donde estamos, en el capítulo número 5, es precisamente una nueva etapa para el pueblo de Israel. Ya caminaron por 40 años en el desierto aproximadamente y están por entrar y poseer la tierra que les fue prometida a ellos. Y en esta transición de una vida de nómadas, de una vida de caminar por 40 años, en esta transición a ahora moverse a una vida sedimentaria, a una vida agricultora, a una vida donde están por heredar lo que les pertenecía a ellos, era extremadamente importante que ellos, al entrar a esta nueva etapa y siendo los hijos, como dije la semana pasada, los hijos de los que salieron de Egipto, ellos al entrar ahí, entren con una perspectiva diferente. ¿Por qué? Y esta es la razón por qué tenemos que estudiar este primer mandamiento, que es donde estamos ahora. Porque aparentemente, independientemente de cuál sea la circunstancia y la condición de la vida del hombre, independientemente qué es lo que esté sucediendo o qué trágica sea la vida del hombre, el hombre siempre va a encontrar esa tendencia o esa seducción a ser llevado o a ser movido a un contexto en el cual sea en contra de Dios. En este caso, para el pueblo de Israel, el reto que se van a encontrar ellos es moverse a un contexto de lo que se le llama el politeísmo, o la adoración de dioses, de múltiples dioses o deidades. Uno de los distintivos que tiene que ver la ley de Dios, o en este caso el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 libros, estamos en el último ya, es que Dios desde un principio estableció que la relación que Él tenía con su pueblo era única, era exclusiva.
Entonces, en esta transición donde este pueblo ha visto la exclusividad de Dios sobre ellos, desde la salida de Egipto, desde caminar por 40 años y ver literalmente la mano de Dios a través de una columna de fuego en la noche, a través de una nube durante el día, a través del Dios que les proveyó agua, a través del Dios que les dio vestimenta que nunca se desgastaba, a través del Dios que les proveyó el maná diariamente, a través del Dios que les dio la ley, a través del Dios que les dio un líder como Moisés. Es tiempo en el cual la transición ahora, moviéndose a una nueva etapa, ahora están siendo retados, porque el reto no es que necesariamente se alejen de Dios. El reto es que ahora quieran mantener su relación con Dios y iniciar una relación con otros dioses. Y es la cuestión donde esa mezcla es la que encontramos hoy en día. Estoy convencido que como generación muchas de las veces la gente no necesariamente niega a Dios o se aleja de Dios. El reto de nuestros hijos no es que dejen de creer en Dios, es simplemente que queremos compartir a Dios con alguien más. Y es por eso que estamos estudiando la palabra de Dios esta mañana, porque queremos asegurarnos que estos mandamientos nos ayudan a ver esta importancia de la exclusividad con Dios y por qué este pueblo tiene que aprender a vivir de una manera exclusiva ante Dios. Esa es la manera en que la Biblia lo enseña, y aquí es donde quiero que piensen en lo que dice, porque el mandato es sencillo. El mandato inicia en el versículo 6, el primero de los mandamientos que nos enseña, y dice Moisés hablando al pueblo de Israel: yo soy, ¿qué cosa? Lo deja bien en claro. Él especifica bien en claro: yo soy el Señor. En otras palabras, si vamos a vivir una vida de exclusividad con Él y vamos a evadir o vamos a abstenernos de ceder a esta cuestión de lo que el pueblo de Israel eventualmente va a hacer, que es trágico, que es el politeísmo, que es el mezclarse con otros dioses, tenemos que entender que parte de ello inicia no con nosotros o nuestra necesidad, pero inicia literalmente con Él, inicia con quién es Él, y Él es el Señor. Ese es el concepto de entender de esta experiencia de que el Dios de la Biblia es único, de que el Dios de la Biblia es diferente a cualquier otra deidad. Inclusive, piensen conmigo por un momento, si ustedes recuerdan la historia del Éxodo, que es la salida de esta gente de Egipto hacia la tierra prometida, ya les dije que fueron 40 años en el desierto, pero antes de 40 años, o en este caso la generación de sus padres, vivió por 400 años en esclavitud. Pónganse a pensar, 400 años. Este país, nosotros andamos que en 230 y tantos de vida es lo que tenemos de país, de como nación, Estados Unidos. En otras palabras, esta gente vivió lo doble que tiene de existencia este país, lo vivió de esclavitud, de esclavos. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica. Que cuando ellos salieron de Egipto, el pueblo de Dios salió de Egipto, la gente sabía cómo adorar dioses. Eran idólatras, era parte de su cultura. ¿Sí me explico? Entonces, parte de lo que estamos tratando de decir ahorita es que esta transición inicia con una perspectiva completamente diferente, de que el concepto de que hay solamente un Dios y de que Él es el Señor de todo es un concepto completamente nuevo. Inclusive, pónganse a pensar en esto. La tarea por la cual este grupo de gente, Dios lo hace nación, ¿por qué este grupo de gente se convierte en el pueblo de Dios? ¿Por qué este grupo de gente es el único que Dios les llama que yo soy tu Dios? No soy solamente el Dios, o no soy solamente un Dios para ustedes, pero soy el Dios de ustedes. Los hace así porque ellos desde un principio habían sido llamados para introducir a las naciones una perspectiva completamente diferente. Y es exactamente la perspectiva de este concepto de lo que llamamos el monoteísmo, o en este caso el de un solo Dios. Es interesante que ese es el capítulo 5. Y les dije desde un principio que Deuteronomio son básicamente mensajes, y no quiero usar la palabra sermones, pero la palabra mensajes de Moisés al pueblo de Israel. Ya es el último de los 5 libros, Moisés es viejo, Moisés está básicamente por terminar su jornada, y en el capítulo 6, este es el 5, en el 6 encontramos Moisés hablando y recitándoles o dándoles una práctica que tiene que ver, que hasta la fecha lo practican los judíos, donde está enseñándoles y recargándoles, que le dice: oh Israel, escucha, el Señor tu Dios uno es.
Y eso es algo que es dado, así lo enseña Moisés. Algo que dice Moisés, esto tienes que enseñárselo a tus hijos. Y tienes que recalcárselos todos los días conforme se acuestan, conforme se levantan, conforme lo pones literalmente, dice, en los postes o en los marcos de las puertas. Lo escribes y lo cantas y lo dices. Es el concepto donde tienes que entender que conforme entras a la tierra prometida, la razón por la cual tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios es porque tú eres responsable, le está diciendo Israel, tú eres responsable de enseñarle a tus hijos que el punto aquí no es estar ausente o no es estar inmune del politeísmo o de las tragedias. Sí, el punto aquí es que conforme yo soy el Señor y tú eres mi pueblo, tienes que entender que en esa relación de Dios con pueblo es donde yo proclamo mi fama, mi persona, mi esencia. Y estas naciones a las cuales tú estás por entrar son naciones que no conocen de mi persona. Entonces Dios está usando a Israel como el vehículo para mostrar que Él es el único Dios y el único Señor. Eso es lo que significa que el pueblo de Israel, su misión era la redención del mundo. Sí, esta mañana al estar nosotros aquí y ser salvos, que espero que tú seas parte de la familia de Dios, es precisamente para enseñarle al mundo que el Dios que nosotros alabamos no es uno entre muchos. Inclusive ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero uno de los distintivos de este Dios es entender de que su señorío tiene que ver con algo en exclusividad. El punto aquí no es la adoración o la necesidad de un ser supremo, es que en este caso es el Dios, el único Dios verdadero, que Él está poniendo su reputación o su identidad en este pueblo de tal manera que su persona, vean lo que está sucediendo, su persona lo primero que revela es su gracia. Porque observen lo que está sucediendo. Está hablándonos de que no solamente es el Señor, pero nos dice, yo soy el que... No tanto porque tú necesitabas salir, pero nos está enseñando que Él tomó la decisión arbitrariamente, sin considerar quién éramos o en qué condición estábamos. Cuando éramos esclavos, nos saca de esa condición de esclavitud en Egipto y dice Él, yo te he sacado. En otras palabras, observen lo que está sucediendo, porque aquí es donde quiero que pongamos atención. Observen lo que está diciendo. Está hablando de una elección que Él pone incondicional, donde Dios en su corazón, en su manera de ver la vida, Él decide escoger a este pueblo. Él incondicionalmente, sin ninguna condición, ninguna situación que ellos tenían que haber hecho o algún requisito que tuvieron que haber cumplido, Él escoge a este pueblo. Pero el hecho de haber sido escogidos por Dios y haber salido de Egipto por su elección o su amor incondicional, y esto lo enseñamos la vez pasada, es que ahora nuestras elecciones o nuestras decisiones tienen que ser condicionadas. En otras palabras, y eso lo dijimos la semana pasada y quiero recalcarlo una vez más. El amor o la elección incondicional de Dios no implica una relación incondicional con Dios. Una vez más, amor incondicional o elección incondicional, que Él decide sacarlos de Egipto. Dios decide amarnos primero. Dios toma la iniciativa de buscar nuestro corazón. No implica que podemos hacer lo que querramos con Dios. No existe tal cosa como relación incondicional. Inclusive una de las cosas que vemos en la crianza de los hijos, que ese es un problema serio para todos como padres y muchas veces no sabemos dónde ver la diferencia, es cuando el amor incondicional que sentimos por los hijos lo ejercemos como una relación incondicional con los hijos. ¿Qué implica ello? Que clásicamente lo que hacemos es que o solapamos mucho lo que hacen y nuestros hijos nunca hacen ningún error, nuestros hijos nunca los hacemos responsables de sus acciones, o el otro extremo es que actuamos como si fuéramos tiranos o como si fuéramos verdugos sobre ellos, de tal manera que todo lo que hacemos es castigarlos. Sí, la manera más tangible en una relación matrimonial, por ejemplo, de poder manifestar el amor incondicional por el cónyuge es dándonos mutuamente una relación condicional. ¿Qué implica ello?
que uno de los problemas en la relación matrimonial es cuando el esposo o la esposa toleramos cosas del cónyuge que no deberíamos de tolerar. Es cuando permitimos que ella o él haga cosas que no son buenas y simplemente porque le amamos, simplemente porque no queremos perderla o perderlo, es que permitimos que eso sucede. La realidad es esta, es que Dios los saca de Egipto y esa elección incondicional es traducida en una elección o elecciones de ellos como pueblo condicionales. ¿Cuál es la condición? La condición es bien sencilla. La condición es de que ahora en adelante, conforme ellos entran a la tierra prometida y se infiltran entre estas naciones, ellos tienen que, una vez más, tienen que ver la vida, tienen que tener lo que llamamos en inglés un worldview, tienen que tener una perspectiva de la cual su referencia sea que hay un solo Dios. Que no se van a mezclar, que no se van a contaminar, que no se van a poner en una cuestión de politeísmo, sino que van a mantener una relación exclusiva con el Dios de la Biblia. Esta mañana quiero que pienses por un momento en qué implica en nuestra condición, en nuestras situaciones, porque lo voy a decir una vez más, las condiciones que está viviendo la gente que sobrevivió el terremoto, la gente que ahorita está tratando de reconstruir sus hogares, la gente que está tratando de reconstruir sus vidas, su condición financiera, la gente que esta mañana tienen que continuar sin un hijo, sin un padre que falleció en estos últimos días, es el tipo de personas, el amor de Dios no ha cambiado aun cuando ha habido tragedias, pero ¿cómo procesamos la vida? ¿Cómo tomamos decisiones independientemente qué suceda? Independientemente qué tan profundo sea el dolor o qué tan devastador sea la experiencia. El reto, y por eso estamos estudiando los 10 mandamientos, porque es la manera en cómo discipulamos a las naciones, es que el amor de Dios o la elección, el plan de Dios nunca cambia, independientemente qué suceda. El reto de lo que sucede es cómo reaccionamos nosotros. Entonces, la invitación esta mañana, hasta cierta manera, no es muy difícil de procesar, porque esto es lo que quiero que se lleven cuando ven esta explicación que estamos dando. Esto que estamos diciendo de ver el amor incondicional de Dios o de su elección incondicional que tiene que ser reflejada en elecciones o en decisiones condicionales, es mucho más fácil asimilarla y vivirla antes de que lo necesitemos. ¿Qué implica ello? Una vez más, las familias que han sido afectadas por las tragedias y que no saben cómo procesar la vida, cuando lo inexplicable y lo nunca anticipado sucede. Cuando muchas veces tú estás como estuve yo el martes. Yo el martes tenía mi boleto ya comprado. Yo debí de haber estado en el puente de Reynosa. Me iban a recoger en el puente de Reynosa a las 4 de la tarde el martes para llevarme al aeropuerto para salir a las 7 de la tarde. Tú esta mañana puedes tener tus planes hechos, puedes tener tu semana preparada. Tú estás pensando en tu boda o en la boda de tus hijos o en el trabajo y de repente algo sucede y lo inexplicable se hace presente. Sí, eso no mueve la elección incondicional de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Lo que pone a prueba es si mis decisiones están condicionadas por las circunstancias o la perspectiva de Dios. Esa es la única diferencia. Porque esto es lo que hemos tratado de enfatizar desde el primer día que iniciamos esta conversación. Porque estamos conscientes que los terremotos, que las inundaciones o los huracanes en la vida son inevitables. Hemos creído que en la elección incondicional de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios, el plan de Dios, es el plan que cuando suceden estas cosas, cuando la cosa no funciona bien, las elecciones condicionales o las decisiones que tomamos tienen que ser aquellas que nos den la habilidad de atravesar el valle de sombra y de muerte y que al final de ese valle de sombra de muerte no solamente tengamos una mejor casa o estemos más unidos como familia o seamos el tipo de iglesia que sobrevivimos una experiencia difícil. Sí, el punto de la historia es que la elección que Dios pone sobre Israel es para que reflejen que Él es el único Dios verdadero. Entonces, en el caso de nosotros, la razón por qué somos
salvos, ¿por qué somos parte de la iglesia? Es porque independientemente que sucede, mis decisiones muestren que mi carácter, mi pensamiento, mi hablar, mi ver, mi escuchar, mi sentir reflejen el carácter de Cristo. Porque hemos dicho esto, que el propósito de ser salvos es para crecer en similitud a Cristo. Y es por eso que estamos diciendo que las decisiones o las elecciones o la manera en que reaccionamos están condicionadas bajo el carácter y la persona de Cristo. Y una vez más lo voy a decir. Esto es mucho más fácil de ejercerlo cuando lo aprendemos y lo abrazamos y lo asimilamos y lo hacemos nuestro antes de que lo necesitemos. Para muchos de nosotros, cuando vemos a nuestros hijos una vez más salir de la casa, casarse, escuela, proyectos, amistades, no tenemos control de cómo toman ellos sus decisiones. No tenemos control de qué la vida les presenta, donde puedan o sientan que la elección de Dios se pueda flaquear un poquito. Sí, lo único que podemos hacer es mostrarles y enseñarles que en medio de esa elección de Dios, que Él los saca de Egipto, es para que ellos ahora tomen decisiones condicionadas al carácter de Cristo. Este carácter de Cristo, obviamente, que estamos hablando, y en este caso para el pueblo de Israel, es el monoteísmo, es la experiencia de alabar a un solo Dios. Está reflejado en el siguiente versículo. Vean lo que dice el siguiente versículo. Porque en el siguiente versículo es donde encontramos el mandato así abiertamente. Y Dios simplemente se los pone bien en claro. Primer mandamiento de los 10 mandamientos es el que no tengan absolutamente ningún otro Dios, dice Él, delante de mí. Es lo que dice la versión de la Reina Valera. Esa es la nueva versión internacional. Pero la Reina Valera dice: no tengas o no tendrás dioses ajenos. ¿Qué cosa? Delante de mí. Y la enseñanza es esta, porque aquí es donde quiero que piensen por un momento con respecto a esta elección o a este mandato. Una de las cosas que quiero recordarles que es extremadamente importante es que la elección de Dios, y conforme leíamos en el versículo 6 que fue sacado de Egipto, es de que Dios saca a Israel de Egipto. Vean lo que está sucediendo. Dios saca a esta nación o a este pueblo, que no era nación, era un montón de gente, pero eventualmente es nación, lo saca de Egipto antes de darles la ley. En otras palabras, observen esto. El amor de Dios es tan grande que Él saca a esta gente de esclavitud sin tener todavía la ley, que en un momento la ley es lo que Dios les da para instruirlos, para formarlos en lo que Él espera que se convierten. ¿Qué implica ello? Eso implica que el amor de Dios, y cuando Él nos llama a este concepto de exclusividad, está basado en el amor que estábamos hablando ahorita, ese amor incondicional, esa elección incondicional, que ese amor incondicional produce la ley. Entonces, en la relación como padres e hijos, el amor que sentimos por los hijos, el amor que sentimos por el cónyuge, por nuestras madres, por nuestros hermanos, tiene que ser un amor que una vez más sea reflejado en un concepto de ley. Donde la ley, donde esos parámetros estén claramente establecidos, porque la manera en que yo expreso mi amor por él o por ella está basado en un concepto donde el parámetro es claro, donde ahora Dios está diciendo: conforme entras, entendamos esto bien sencillo y bien claro. La razón que no puedes tener otros dioses delante de mí o además de mí es simplemente por algo bien sencillo. No es porque no necesites otros dioses, no es porque no te vayas a encontrar en momentos en los cuales cuestiones mi esencia o cuestiones mi presencia. La razón que no vas a tener otros dioses es porque dice el Señor, porque no existe absolutamente nadie que puedas poner a mi nivel. Hace algunos domingos estuvo, algunos sábados, 2 semanas atrás, estuvo la famosa pelea entre Canelo y ¿quién era? Triple G. Y una cosa que todo el mundo estaba anticipando para esa pelea de box, que es del boxeo profesional, es de que iba a ser una competencia bastante a buen nivel. Y aparentemente, aunque yo no la vi, pero supe que la competencia fue buena entre esos 2 grandes peleadores. Son profesionales y a ellos se dedican. Y lo anticiparon mucho porque estaban a ese nivel.
El problema que tenemos hoy en día, muchas de las veces, y esto es Hollywood, esto es lo que hace Hollywood con sus películas, y yo sé que hay muchas películas que han salido nuevas y supuestamente muy buenas, yo no las veo porque no me atraen, no me gustan, pero son las películas de terror. Y el problema con las películas de terror, que en mi opinión muy personal, no deberíamos de verlas, pero esa parte, es el hecho de que Hollywood presenta un dualismo entre el bien y el mal. ¿Se han dado cuenta de ello? De que en la película, y nunca sale un pastor, siempre es un sacerdote, ¿ok? Pastores nunca llegamos a Hollywood. Pero eventualmente en la película llega el sacerdote y el sacerdote hace el exorcismo y ¡pum! Termina un final un poquito mejor. Esa es una perspectiva completamente en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Escuchen lo que les voy a decir. Porque la lucha no es entre el bien y el mal, no es entre Dios y Satanás. La lucha es entre Satanás y ¿quién? Y nosotros. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, es como si dijeran, el sábado va a pelear Canelo contra Triple G. Todo el mundo ve la película y todos compran su pay-per-view y millones de dólares son generados. Pero si dijeran, la pelea es entre Canelo y el pastor Vidal, nadie va a ver esa película. ¿Por qué? Porque esa no va a ser una pelea. Se va a acabar bien rápido. ¿Me explico? Porque yo no soy boxeador, porque yo no sé pelear, y mucho menos que una persona como él. Es el concepto de aquí. En otras palabras, lo que está diciendo es que el concepto, cuando ustedes entren a este pueblo, cuando entren a estas naciones, ¿sí? Una de las cosas que ustedes está diciéndole el Señor a Israel, ustedes van a pensar es de que va a haber opciones, de que ustedes puedan adorar a otros dioses, de que ustedes puedan poner su confianza en alguien más. Y Dios está diciendo, no existe tal cosa. No existe la posibilidad de que alguien llene tu vida, de que alguien te ame como yo te amo. No existe tal cosa esta mañana como la opción de que puedas crear o prefabricar otros dioses aparte de mí. La realidad del Dios de la Biblia es el Dios que es exclusivo, que no hay absolutamente nadie como Él, y que en momentos como los que estamos viviendo hoy en día, la separación tan real que estamos viviendo en muchas de las vidas de las familias, en México, en Houston, en el estado de Florida, en Puerto Rico, esas tragedias que están viviendo son palpables, son genuinas, son tangibles. Así de real es la presencia de Dios. A unas cuantas horas de haber recibido textos y ver que el vuelo simplemente no iba para la Ciudad de México por razones obvias, por el terremoto, recibo una llamada como a las 5 de la tarde, esa misma tarde. Y me habla uno de los diáconos de la iglesia y me dice, oye, la hermana, me da su nombre, acaba de encontrar a su esposo tirado en la sala de su casa. Y el hermano está muerto. Y me dice él, él estaba fuera de la ciudad y me dice, ¿puedes ir a verla? Claro que sí. En ese rato salí y fui a verla. Ya para cuando llegué ya se habían llevado el cuerpo. Ya había venido la funeraria aparentemente, ya se habían llevado el cuerpo. El hermano ya era grande de edad y ya tenía algunos problemas de salud, pero trágicamente muere ahí en la casa y muere con su esposa. El día de ayer fue su culto fúnebre y me tocó estar ahí. No me tocó hablar, no me tocó participar, simplemente asistí al culto. Y una de las cosas que me di cuenta, porque aunque lo conocí, no tuve una relación con él realmente, porque ya lo conocí, yo tengo apenas 4 años y medio aquí en esta iglesia y ella tenía años de estar enfermo, pero al estar presente en la funeraria el día de ayer, una cosa que me di cuenta, porque fue una celebración en grande, ver el legado que él ha dejado en sus hijos y en sus nietos, escuchar los testimonios y escuchar la manera en que hablaron de él. Lo que hicieron es que a través de todo el culto, al dar gracias a Dios por su vida y todo lo que él ha hecho y lo que hizo, me hizo pensar y me hizo recalcar que la persona que
la persona que hace falta en ese hogar, como padre, como abuelo, y en este caso como esposo, es algo real, es algo tangible. De tal manera que inclusive esta mañana nuestra hermana se ha levantado por primera vez y ya ambos estaban en los 85, 86 años. Después de muchos años de caminar juntos, él ya no está presente. Yo quiero que esta mañana piensen en ese concepto de presencia de algo real cuando hablamos de la persona de Dios. Muchos de nosotros ponemos a Dios y caemos en el error de pensar en Dios simplemente como en una doctrina, como en un ser en el cual creemos, pero batallamos en hacer la conexión, sobre todo cuando vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando sentimos que el dolor y la confusión es más real que la presencia de Dios. Sí, lo hermoso del funeral ayer, eso es lo que me llevé del funeral, de lo cual yo estaba sentado en la parte de mero atrás, y para serles honestos, yo estar en una funeraria y no participar es muy raro. Es como una boda. Cuando yo voy a una boda simplemente es porque voy a participar, porque los voy a casar o voy a hacer algo. Pero cuando yo voy a un culto o voy a una iglesia o voy a un servicio como estos y no participo, lo disfruto mucho, porque es mi oportunidad de sentarme simplemente, aprender, escuchar, alabar a Dios, en fin, todo eso. Pero algo que estuve haciendo anoche o en la tarde, estoy sentado en la parte de atrás, observando todos los testimonios. Y lo interesante de la conversación, lo interesante del culto es que otra vez estas familias trajeron a vida, trajeron a una realidad la vida de este hermano. Lo pusieron en una perspectiva donde salgo de la reunión y digo, hasta parece que lo conocí, o sea, hasta parece que platiqué con él, con todos los testimonios. Pero lo más interesante de ello no fue cómo trajeron a vida su legado. Lo más interesante es la certeza con la cual hablaron de que este hermano no simplemente está en un lugar llamado cielo, pero ese lugar llamado cielo es una persona. Lo han presentado de tal manera que esto no se trata simplemente de llegar a un lugar al final de la jornada. Se trata de entablar o de encontrarse con una persona. Y la manera en que explicaban y hablaban de la fe de él, de su caminar con Dios, tiene que ver de que este hermano se ha encontrado con su Salvador. El reto para nosotros no es solamente que nuestro funeral se hable así, pero que mientras caminamos en la tierra tengamos esa relación genuina y real con el que un día encaramos o lleguemos a encarar a través de la persona de Jesús. Es por eso que esta mañana, si tú nunca has tenido esa experiencia de exclusividad con Cristo, esta es la mañana en la cual, muéstrame la siguiente por favor, esta es la mañana en la cual tenemos que entender que el Dios de la Biblia es un Dios fuera de lo convencional, que lo que demanda en momentos como estos, lo que demandó del pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida, lo que demanda en cuestiones caóticas, y en este caso pensar ayer de la pérdida de un ser querido, es que yo encontré una fe completamente inusual. Algo que no encaja con los patrones de este mundo, algo que no encaja con lo que tradicionalmente sucede en un servicio fúnebre, o en un terremoto, o en una inundación, o en una crisis. Porque voy a decir una vez más, el problema de la vida no es que la vida sea inusual. El problema de la vida es cuando el cristiano presenta una fe usual. Cuando la gente ve en nosotros que el Dios que alabamos es un Dios convencional, es un Dios como el de todas las religiones, es un matrimonio como el de cualquier otro, es una persona que procesa las tragedias como todos los demás. Algo tiene que pasar en nuestras vidas, que esta relación de exclusividad no es simplemente la ausencia de un infierno al final de la jornada, pero es el encontrarme con la persona que siempre fue inusual y que me ha hecho caminar y me hace vivir una fe que es completamente inusual. Esta descripción que estoy dando la dije la semana pasada y la voy a decir una vez más. El propósito de que en nosotros incremente la fe
es principalmente no para que seamos personas de más habilidad en creer o de más estabilidad en momentos de tragedias. Es para que el carácter de Dios sea el que incremente en nosotros. Es para que la gente no solamente vea que somos una generación de fe, pero que somos la generación que hemos confiado en el que es fiel. No es simplemente para que nosotros seamos la generación que en un momento dado tenemos fe o tenemos confianza en Dios, pero que adoramos al Dios que es confiable, que se le puede confiar en momentos en los cuales no haya nadie más que confiar.